Revisión del representantes o responsables. Programa de Producción Nacional Independiente, certificado número 27.000. Doctora, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? ¿Me confirma, por favor? Hola, muy buenas noches. Sí, ya podemos iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradecidos por su participación al curso de Toxicología Clínica en Caninos y Felinos, que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, para el buen desempeño de la médico, se les recomienda por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y si tuvieran alguna duda o consulta, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico Ángela Parra, le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos al curso de toxicología en clínica de pequeños animales, referente a la parte de caninos y felinos. La ponencia de hoy está dividida en 5 ítems. El primero va a ser diferencias entre venenos, perdón, entre toxinas, venenos y medicamentos en la parte de animales. El segundo ítem conlleva el diagnóstico de intoxicaciones en caninos y felinos. El tercero es tratamiento de descontaminación. Eh, Aquí vamos a hablar un poco sobre la parte de lavados gástricos o de las cosas de emergencias que se pueden implementar. Eh, Referente al cuarto ítem sería tratamientos y cuidados posteriores a una intoxicación. Y por último, medidas preventivas que se deben como tal educar sobre el uso seguro de algunos medicamentos y químicos a los propietarios. ¿Vale? Entonces, para iniciar, por favor, lo que les recomiendo a mi compañera, mantener sus audios y micrófonos apagados. Y al final de la clase les estaré respondiendo a cualquier inquietud que tengan referente al tema. Vale, entonces para iniciar una pequeña pues introducción. Entonces, normalmente las diferencias entre toxinas, venenos y medicamentos en la parte de los animales, toxinas se refieren específicamente pues a venenos que son producidos por órganos de la naturaleza. Ahorita pues de pronto los más conocidos de la parte de estos animales que son venenosos, se conocen mucho como la parte pues de algunas culebras, que algunos tienen la capacidad de incluir veneno, otros que son los alacranes, los cien pies y las arañas, que normalmente pues estos animales son los que de pronto están más en algunas tipo de zonas y que pueden generar pues este tipo de afecciones. Entonces, como lo dice en la introducción, introducen al organismo el veneno como tal. Entonces, normalmente estos, o la diferencia como tal, es que algunos animales, pues de estos que les acabo de mencionar, son ponzoñosos, ¿sí? Que se denominan también de esta manera. O hay otro tipo de diferentes de venenos que se puede introducir específicamente porque de pronto el propietario le añadió o el paciente consumió algún veneno, ¿sí?
quiere decir que pues el paciente lo consumió vía oral y pues esto pues le va a ocasionar o le va a generar pues este tipo de alteración como tal. Entonces, normalmente, pues, ya sea entre venenos y toxinas, que normalmente, pues, esa es la diferencia, es como tal que es inyectada por la mordedura y el otro, pues, es administrada a través de la vía oral. Entonces, puede ocasionar diferentes sintomatologías de los pacientes. Entonces, en algunas ocasiones, los pacientes pueden producir parálisis del paladar, que esto no les permite que el paciente degluta de forma adecuada, que no consuma alimento y que por ende pues ingrese en la fase de parálisis. Entonces ahí es donde ingresa en crisis de sofocación, en donde sus constantes fisiológicas van a aumentar o a disminuir, generándole como tal una crisis respiratoria en el cual el paciente en ese momento puede ser que el paciente fallezca por ese tipo de alteración de esos órganos, tanto cardíaco o pulmonar. Este tipo de alteración a nivel de estrés puede presentar también mucho tipo de cefalorrea, que es aumento de la producción de saliva a nivel bucal. El paciente puede presentar sencillamente fasciculaciones o parálisis progresivas de los músculos, no solamente puede ser los intercostales, sino en general. Entonces, normalmente, pues, estas fasciculaciones pueden ser también tremores involuntarios o movimientos involuntarios que realiza el paciente. Entonces, estos movimientos pueden ser de pronto en la parte ocular, en la parte nasal, o que el paciente esté quieto y el cuerpo por sí solo se empiece a mover. Por otro lado, pues como lo dije, en una crisis de sofocación o una dificultad respiratoria, puede llevar a que el paciente tenga un daño multisistémico y que puede ocasionar pues que el paciente fallezca en el momento y que aparte pues toxina que incluyó o se incidió en este momento, los pacientes pueden presentar daños casi hasta irreversibles de la funcionalidad renal y hepática, ya que pues ellos son los encargados de eliminar la parte de desechos y controlar un poco las alteraciones que haya ocasionado o generado pues este tipo de toxinas. Entonces, normalmente, ¿cuáles son los medicamentos, sí? O también alimentos que pueden causar este tipo de alteraciones de intoxicación a mi mascota? Entonces, ahorita hay varios medicamentos que como tal se utilizan como raticidas, que se involucran como tal, pues en la parte como tal, pues para eliminar pues este tipo de plagas. Entonces, este se conoce también como warfarínicos o raticidas. Vienen en diferentes presentaciones. Uno sería líquido, otros en pastilla, otros con alguna conformación que le llame la atención y el paciente pues lo pueda incluir en su dieta. ¿Sí? Me refiero a la parte de los animales o los roedores, ¿sí? Recordar pues que los roedores es una plaga, se le denomina de esa manera, ya que pues ellos introducen varias enfermedades que no solamente afectan la vida del paciente por la cantidad pues de pronto de enfermedades, sino también para el uso, la parte del ser humano, también puede infectar, también puede infectarnos a nosotros generándole pues este tipo de alteraciones. Hay otro veneno que también se utiliza mucho, que son larvicidas, que se usa mucho para la parte de los caracoles o la parte de los gusanos en general. Este normalmente la presentación perdón, que viene es la parte como tal de líquida. Esos normalmente son los dos más conocidos que se pueden también incluir como si se denominarían toxinas o venenos a nuestras mascotas. Por otro lado, ya hay un poco de la canasta familiar, que de pronto algunos propietarios no los tienen en cuenta o no conocen. Este tipo de alimentos les puede generar pues esas dificultades o esos signos patológicos que las acabo de mencionar. Entonces, en la dieta como tal no se debe incluir pues la parte de uvas, ya sea el racimo de uvas blancas, moradas, entre otras, la parte pues de la cebolla, el chocolate y la cafeína. Son medicamentos que normalmente pues nuestras mascotas no están acostumbradas a degradar como tal, sino a afectar inmunológicamente todo el paciente.
Entonces, por otro lado, también tenemos la parte de pasas, o también se conoce como uvas pastas que se usan para postres. La parte pues de ajo, nueces y leche, normalmente pues eso no la tolera bien el sistema inmunológico y mucho menos eh, la parte como tal del organismo en general. Entonces, por el momento, esos serían tóxicos. Los otros serían la parte pues del aguacate, la parte de los huesos. Muchos pacientes o muchos propietarios le incluyen en su dieta este tipo de huesos. El hueso nunca se va a degradar a nivel sistémico por lo mismo. Entonces, el hueso tiende a, pues, a que ellos lo muerdan y a deglutir un poco de esto o a pasárselos completo, pero normalmente pues de pronto algunos pueden llegar a perforar si de pronto pues se va con filo o entre otras ocasiones. Entonces los caninos pueden empezar a generar pues este tipo de afecciones por huesos, ya sería por cuerpos extraños, que se complicaría mucho más la cosa. Em, la parte de nueces y la parte del alcohol estaría contraindicado y por ende generalmente pues puede producir este tipo de alteraciones que les estoy comentando. Por otro lado, ya un poco pues aparte de la canasta familiar, eh, incluimos la parte como tal de algunos fármacos o medicamentos que los podemos conseguir en cualquier farmacia o que nos da el seguro, llegado el caso. Entonces, son la parte del ibuprofeno, el naproxeno, el paracetamol, pues también se conoce como el acetaminofén, el diclofenalco, el ácido acetilsalicílico. Normalmente este es el que se encarga de, el ácido es una aspirina, que es efervescente o en algunas ocasiones viene normal, cualquiera de las dos. Y meloxicam de uso humano. Recordar que el meloxicam de uso humano a veterinario, digamos pues acá en Colombia, el más poquito de la parte como tal de humano para conseguir el meloxicam es de 7,75 o 7,5 miligramos por kilo. Entonces, si ven, son dosis muy, muy exageradas. Entonces, por ende, es importante esto, que sean solamente y plenamente de uso veterinario. Entonces, esa sería, pues, por ende, un poco la diferenciación y la parte de toxinas y la parte como tal de venenos, en conclusión. Pero todo esto que les estoy mencionando y mostrando estaría completamente contraindicado y tóxico, que puede ser lo siguiente al paciente su momento que recibió de pronto el alimento o cualquier otra porción, el paciente esto no puede presentar en ese momento algún tipo de síntomas. No quiere decir que todos son iguales porque el sistema inmunológico de cada uno se distribuye de forma diferente. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, pues para que estos fármacos, me refiero a la parte como tal del ibuprofeno, la acetaminofén, la aspirina, entre los otros, eh, normalmente, pues para producir un efecto secundario a esa medicación injuria que le administró el propietario, entonces el paciente puede presentar ese daño a los 3 o 4 días, que puede ser que en el momento que él consumió el alimento o el fármaco, hasta ahora se va a absorber. Y es después donde presenta ese tipo de patologías el paciente, que son vómitos, diarreas, convulsiones, cegueras, entre otras ocasiones. Entonces, por eso es importante siempre tomar hemogramas o exámenes sanguíneos en general una vez llegado a consulta y cuando lleva por lo menos 2 o 3 días de tratamiento, volverle a realizar las muestras, que más adelante les explico cuáles serían. Pero normalmente eso se clasificaría pues en el grupo de la parte farmacológica, de la parte de canasta familiar y por ende cuarínicos que me ayudan a controlar la parte de las plagas. Les había comentado anteriormente que una de las animales más conocidos es pues la parte pues de las serpientes, ¿sí? Que ellas son las encargadas de pronto de transportar veneno en sus colmillos y depositarla directamente en el paciente o la presa que vaya a elegir ella. Entonces, acá les tengo una comparación específicamente pues para que de pronto ustedes la tengan, de saber de pronto cuál es venenosa y cuáles no son venenosas. Entonces, en la primera línea
hablamos de las no venenosas, entonces ellas tienden a tener una pupila muy circular. En cambio, las que son serpientes venenosas, ¿qué? La parte pues del iris se va a convertir en pupila elíptica, que normalmente pues si ven la comparación, la otra es ovalada, esta es elíptica o eh, un lito, o sea, es muy pequeña. Referente pues a la cabeza de la parte de las que no son venenosas, la parte de la cabeza o el cráneo es totalmente redondo, a comparación de las venenosas, que su cara tiende a ser un poco más triangular. Por otro lado, la parte de las escamas. Las escamas de las no venenosas son demasiado grandes y las de las venenosas normalmente pues presentan ese tipo de escamas y costras, pero solo en la parte del cráneo y son mucho más recogidas y más pequeñas. En la parte de los colores, no como tal los colores de los gráficos que tienen las serpientes. Las no venenosas tienden, los colores a ser geométricos y aparte los colores geométricos los puede remediar de forma adecuada la parte de las pacientes que son venenosas. La cola de las no venenosas son delgada y alargada. En cambio, de la venenosa, pues la cola es corta y un poco menos gruesa. Normalmente, pues las que no son venenosas son más que todo diurnas y las que por ende presentan este tipo de alteraciones de veneno son más que todo nocturnas de la noche. Las no venenosas, por ende, no tienen, algunas, no todas, tienen la parte pues de los colmillos, ¿sí? Y la otra, pues, son colmillos que son mucho más grandes y amplios, ¿sí? Entonces, es allí donde ellos, pues, lo sacan y es donde deposita el veneno a otra especie, ¿sí? Que no sea, pues, de ella, que se sienten como tal. Entonces, perdón. Entonces, como tal, las escamas de las serpientes son venenosas, alargadas, y son muy ásperas al tacto. La serpiente venenosa tiene la cabeza triangular y bien separada pues de la parte del cuerpo. La excepción, más que todo, pues de la serpiente pues coral. Y los ojos normalmente pues que los que les comentaba son hendidos y los otros son ovalados. Entonces, ¿qué pasa? Hay alta cantidad pues de serpientes, más que todo pues la más reconocida pues es la cascabel, que presenta este tipo de con textura física de una paciente venenosa. En cambio otras que es una triple X que normalmente, o XL también se le conoce, que normalmente son las boas constrictor, son totalmente lisas, pero su método de defensa es la fuerza que tiene y en algunas ocasiones puede reventar el tórax del paciente, ¿sí? Por la fuerza. Más no es que incluya veneno, ya que en algunas ocasiones pues ellas no tienen colmillo, como les había mencionado, a comparación de las venenosas. Estos serían los otros animales que normalmente son muy común cuando pues se trata de tipo de venenos y que introducen este veneno o las toxinas en el interior. Entonces también se conoce pues como la parte de los arácnidos o las arañas, que ellos tienen lo mismo, una capacidad dentaria de colmillos bastante amplia y que por ende se puede fijar en la parte de la piel del atacante. Por otro lado, la parte del escorpión, recordar pues que el escorpión tiene em, su aguijón o su veneno, en esta vez no en los colmillos, sino en la parte de la punta de la cola. Y el cien pies sí tiene dos colmillos de otro color totalmente diferente al propio de él y que normalmente pues son de ese color rojo vivo y que quiere decir pues que es algo tóxico o algo como tal eh, que pues por ende el paciente cumpla con las sintomatologías anteriormente explicadas. Pasamos al segundo módulo, que sería el diagnóstico de la intoxicación. Entonces, en este me voy a centrar más que todo pues en los síntomas que nos llegan, ¿sí? Un paciente puede llegar así como se ve en la imagen, con secreciones o que de pronto haya convulsionado y haya quedado de esa manera.
Por otro lado, un paciente que está totalmente postrado y el otro un paciente que está jadeando todo el tiempo, que está hiperventilando. Hablando un poco de felinos, estos comportamientos estarían totalmente contraindicados en los pacientes, ¿sí? Si se llegan a ver en esta posición o en ese estado, quiere decir que el paciente está en cuidado crítico. Lo mismo sucede en caninos, dependiendo de cómo llegue mi paciente, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, referente a esto, entonces, uno, pues atención de urgencia, ¿qué quiere decir? Si vemos que nuestras frecuencias o nuestras constantes normales, las cuales son para evaluar hígado, riñón, perdón, no, perdón, para evaluar la parte como tal del sistema respiratorio central y la parte cardíaca. En conjunto, pues con la parte del corazón se evalúa sístole, diástole, la línea media como tal, la temperatura fisiológica, su respiración y por ende, pues si de pronto hay presencia de alguna secreción como tal. Por otro lado, llegado el caso, normalmente cuando los pacientes introducen, cuando es vía oral, un tipo de medicamento, esto, eh, ya sea tóxico, ¿sí? O más que todo oral, ¿sí? Ya sea raticida o un warfarina. Y presenta con ese tipo de alteraciones, pero el propietario se dio cuenta y lo llevó de forma inmediata al consultorio. Entonces, esa atención de urgencia se convierte pues en una emesis que es control del vómito. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que el producto que el paciente consumió no se vaya a reabsorber y generar pues un tipo de alteración a nivel sistémica del paciente. Entonces, por eso es importante que pasados 30 minutos como máximo el paciente, lo ideal es hacerlo vomitar, que ya más adelante me voy a centrar en ese punto para explicarles un poco cómo sería pues de pronto ese tipo o cómo pueden generar ustedes ese tipo de vómitos. Por último, cuando el paciente tiene una alteración a nivel como tal de urgencia, nuestra mascota, entonces, pues como les digo, el órgano, tanto el hígado como perdón, el pulmón y el corazón, esto van muy de la mano. Entonces, si uno se desestabiliza, el otro, por ende, por ley, se va a desestabilizar. Entonces, recordar que el corazón es el que me bombea y me oxigena toda la sangre de todo el cuerpo y si hay un fallo, pues por ende va a fallar todo el sistema. Por eso es complicado sacar a los pacientes o reanimarlos. Llegaba el caso de que el paciente de pronto, bueno, se hizo vomitar, vomitó pues el tóxico, que no dejamos que el paciente absorbiera ese tóxico y complicara el cuadro clínico, le hacemos la consulta médico general. Entonces empezamos a hablar con el propietario que nos diga los datos, que hace cuánto tiene al cachorro o al perrito en general. Y por ende, si de pronto a ellos les preguntamos, ¿ustedes le han administrado algún medicamento, ya sea pues para el dolor o algo? Algunos propietarios son sinceros, dice, sí señora, le administré media pastillita de acetaminofén que anteriormente les mostré, eh, o media tabletica de meloxicam, porque pues yo he visto que eso funciona mucho, entre otras cosas. Entonces ahí es un diálogo para nosotros también guiarnos de qué tiene el paciente y que el paciente pues pueda salir o recuperarse mucho más rápido de lo que se espera, ¿sí? Entonces, para eso, cuando llega un paciente con ese tipo de intoxicación, lo que se debe realizar es, aparte, observar si el paciente necesita un tipo de examen, ya que normalmente pues este tipo de medicamentos se eliminan, como les había mencionado, por el hígado y por la parte renal. Entonces, en el momento el paciente no me puede generar de pronto un daño. Sería después de 4 a 3 días es que el paciente empieza con la sintomatología y los daños que ocasionó el fármaco. Entonces, por eso es importante cuando ingresa el paciente a la parte de urgencias, tomarle exámenes sanguíneos. Pero luego, pasados 3 o 4 días, el paciente se le debe repetir esos exámenes para descartar que el paciente no tenga una injuria o una inflamación de estos órganos. Por otro lado, como les digo, el más común es que el paciente pues quede totalmente en un estado de coma con convulsión y con tics. Entonces, para eso se hace en la consulta los exámenes de los 12 pares craneal, en el cual pues hablamos del primero que sería el olfatorio, ¿sí? Si de pronto hay reflejo o no. El reflejo óptico, que normalmente pues va muy de la mano con la parte oculomotora del ojo. El troclear, que
como tal el troclear es la parte de los párpados inferiores y superiores que normalmente pues participan en la parte como tal de oculomotor o en la parte óptica en general. El quinto es más que todo el trigémino, que normalmente pues se va a incluir con la parte respiratoria del paciente. Por otro lado, el abductor, que normalmente pues va a ser el encargado de que las fasciculaciones de pronto se presenten o no. Em, el trigémino, el abductor, el 7 que sería el facial en general, el vestíbulo coclear, el glosofaringeo, el vago, el accesorio espinal y el hipogloso. Entonces, ustedes evaluando todos estos sistemas del paciente, si tiene amenazas, si no, si de glute, si no de glute, y por ende, esto se actúa de esa manera y se toma exámenes sanguíneos. Y aparte, pues las constantes para llevar un orden de cómo llegó el paciente a cómo se fue, llegado el caso de que se salve o no. Entonces, por eso es importante examinar estos dos puntos, atención de urgencia y consulta, llegado el caso. Pero todo depende pues de que el paciente no sea muy reciente la intoxicación para nosotros poder siempre saber qué hacer y actuar de forma adecuada. Entonces, obteniendo pues como tal eh, este diagnóstico, ¿sí? O esto es lo que yo veo en consulta que ingresa primero mi paciente. Entonces, ahí sí ya me voy a la parte como tal de que el paciente, perdón, que el propietario se le realicen los exámenes. Entonces, ¿qué evaluamos en un hemograma? Si el paciente tiene una deshidratación crónica, si tiene una anemia regenerativa o no regenerativa, si tiene un control o una carga virémica activa en el momento. Adicional, se toma unos bioquímicas sanguíneas. Como les digo, algunos propietarios les pueden dar meloxicam, les pueden dar naproxeno, bueno, entre otros de uso humano, que normalmente pues piensan que como a nosotros los seres humanos esos medicamentos nos alivian ciertos dolores, ellos piensan que eso lo va a pasar lo mismo con los caninos, pero ahí estarían totalmente errados. Entonces, las bioquímicas es importante tomar para saber de pronto yo qué me voy a enfrentar, llegado el caso de que se hospitaliza el paciente. Entonces, se llama bioquímica sanguínea para evaluar qué. Entonces, ahí se evalúa hígado, riñón, páncreas y electrolitos, ¿sí? Entonces, ese yo diría que siempre es el más importante cuando llega un paciente con intoxicación. Entonces, ahí se evalúa toda la parte sistémica y dependiendo de eso, se puede ver qué daño generó pues esto. Porque a veces nos llevan los pacientes después de 4 o 5 días y es que nos comentan eso ya muchísimo después. Entonces ahí se complicaría pues la cosa y por eso es importante siempre mantener a la mano pues este tipo de bioquímicas. Ahorita pues en Estados Unidos y pues en otros países, normalmente pues ha llegado esta máquina de toxicología en veterinario. Entonces ella como tal con una muestra muy pequeña de orina del paciente va a leer la tira reactiva de los electrolitos que le hacen falta al riñón para compensar y evacuar de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, por otro lado, nos va a indicar qué tipo de warfarínico consumió el paciente y ya teniendo con nombre y apellido certificado por esta máquina, yo voy a hacer el respectivo tratamiento de mi paciente, con el fin de que, pues, uno, el paciente esto tenga mejoría o no. Hay algunos casos a nivel como tal del sistema em, que que los pacientes consumen el tóxico y de una vez, de forma inmediata, el paciente queda allí, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de que se salve. Hay algunos que sí, pero siempre con controles, siempre de bioquímica sanguíneas, ¿sí? Primordial que de pronto una ecografía o lo otro, pero siempre pues los exámenes para mirar cómo está sistémicamente el paciente. Entonces, esos serían los diagnósticos más certeros, ¿sí? En conjunto, pues, qué hacer con la atención en la urgencia y atención, pues, en consulta en general, para ver de pronto qué se puede guiar y por ende se puede salvar el paciente como tal. El tercer ítem es el tratamiento de descontaminación, específicamente con el émesis o para hacer émesis o lavado intestinal. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando llegan este tipo de ocasiones, los pacientes pues siempre son bastante complejos de tratar cuando presentan este tipo de patologías, que es hacer un lavado. Hace poco, en la clínica, ¿no? Pues donde yo trabajo, normalmente pues llegan pacientes en estado muy crítico, pero que ya como tal el fármaco se absorbió a nivel intestinal. Pero entonces, ¿qué pasa? Algunas veces queda residuos o de pronto si es reciente se puede implementar pues esta opción. Entonces, cuando hacemos el lavado gástrico, normalmente pues como ven en la primera imagen, vamos a medir la parte como tal de la manguera que vamos a introducir a través como tal, ¿sí? Y que llegue hasta la parte, hasta el último porción del estómago, ¿sí? Entonces ahí se va a poner la medida para al momento de introducirla, el paciente pues no vaya a sentir nada y por ende no la muerda, ¿sí? Entonces se mide totalmente de la parte del cuello hasta la medida que yo quiero. El animal siempre, siempre debe estar anestesiado. Sería lo más seguro, ¿sí? Entonces, ahí pues es de un fácil manejo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se le realizó el lavado gástrico, no dejamos que el warfarínico haya pues de pronto hecho estos estragos o plenamente de la parte eh, que el paciente consumió. Entonces, ¿qué pasa? Se mide, normalmente pues ahí sería la medición para ingresar, ¿sí? Pero la otra medida para saber qué tamaño se hace a través de las fosas nasales de las mascotas. Entonces, se mira de pronto que tubo no le quede ni tan grande ni tan pequeño, ¿sí? Y teniendo en cuenta esa medida, hasta ahí es donde se debe asegurar y por ende empezar a realizar ese tipo de lavados, ¿sí? Lo otro que les quería mencionar es importante que en esos lavados gástricos ustedes no deben dejar el estómago totalmente vacío. Entonces, ¿cómo normalmente funciona este tipo de lavados? Para que me entiendan un poco mejor. La sonda que está ahí o que ven debe ir este tubito con el fin de que pues allí se le pueda agregar el agua o el líquido ideal. Entonces se le aplica bastante agua y luego pues se baja la manguera y el paciente devuelve todo lo que consumió o perdón, saca todo lo que consumió en el almuerzo, en el desayuno, entre pues cualquier tipo de alteraciones, ¿sí? Que haya causado como tal. Entonces el estómago va a quedar totalmente vacío y limpio, pero entonces ustedes no pueden dejar el estómago totalmente vacío. Entonces, el estómago debe necesitar que ustedes dejen, así sea una porción de agua que esté totalmente limpia, una vez pues devuelto todo lo que el paciente consumió. Entonces, debe estar totalmente el paciente anestesiado, ponerle la sonda y dejar un poco de agua. Entonces, ustedes dirán por qué. Entonces, si ustedes dejan el estómago totalmente seco y vacío, obviamente el paciente, pues ahí se le están eliminando los jugos gástricos y todo porque se hace un lavado general. Entonces, el paciente pues no va a generar alimento o no va a consumir alimento en ese momento y después de la anestesia pues va a pasar cierto tiempo. Entonces, si ustedes dejan el estómago vacío, el estómago se empieza a plegar y a pegar en sí mismo. Entonces, ahí es más difícil de que el paciente pueda salir. Entonces, por eso es importante dejar un poco de agua en el estómago para que no genere esa alteración, que por no tener nada de líquido y hay un cambio de pH, el estómago se pliegue y pues ahí solo sería corrección quirúrgica haciendo una laparotomía exploratoria para confirmar o descartar lo que pasa. Entonces, ese se denominaría la parte del lavado gástrico. Con la sonda, con el embudo, con agua tibia y previamente hervida, se introduce, se saca, se introduce y se saca, hasta que pues esta agua esté totalmente limpia, por así decirlo, y que el paciente pues dejar un poquito de líquido en la parte abdominal, ¿vale? Hay otros métodos que normalmente pues a mí también me han funcionado en casos de urgencias, ¿sí? Como lo son la sal y el agua oxigenada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa que estos son dos ácidos bastante fuertes y cambian el pH a nivel intestinal. Entonces, como cambian el pH a nivel intestinal, entonces hace que el paciente pues vomite.
Entonces, ustedes dirán qué cantidad de sal, lo que les quepa en una mano y la amputen completamente. De forma inmediata el paciente les va a vomitar. Hay otro que es el agua oxigenada, lo mismo, cogen una cucharada, una porción, hace que tome el paciente y por el pH el paciente vomita. Pero entonces, ¿qué pasa? Efectos secundarios de estos dos implementos es que obviamente voy a irritar la mucosa intestinal y el paciente esto puede generar una úlcera o gastritis crónica hasta de por vida. Entonces siempre hay que tener en cuenta pues qué tipo de procedimientos vamos a realizar, ya sea un lavado gástrico o solo producir el vómito. Hay otros fármacos que también se pueden introducir el vómito, ¿sí? O si se pasa pues de pronto muy rápido, que son sedantes. Entonces, digamos, la silacina pues produce el efecto antiemético que va a vomitar todo el tiempo. Entonces, ahí pues sería algo más farmacológico y no algo tanto como físico como la sal y el agua oxigenada, que sería, o sea, lo manejo en casos de urgencia, ¿sí? Cuando el paciente, pues uno, si yo ingreso al paciente a hospitalización, a canalizarlo, a entubarlo, perdón, a anestesiarlo, entonces nos vamos a demorar un poco más de tiempo. Yo necesito es eliminar completamente el warfarínico o el tóxico a nivel oral para que el paciente no lo absorba el cuerpo. Ya es muy diferente cuando los pacientes pues ingresan por, como les comenté, veneno por animales ponzoñosos. Entonces ahí lo primero que debemos realizar es desangrar el paciente. Suena bastante mal, pero ¿qué pasa? Donde lo picó la serpiente, donde lo picó el alacrán, donde lo picó el cien pies. Entonces ellos introducen pues ese tipo de veneno que es tóxico a nivel sanguíneo. Ya les explico por qué es tóxico y cómo sería el mecanismo de acción que introduce. Que no solamente pues es la parte como tal farmacológica, perdón, la parte de los animales ponzoñosos, sino también lo que consumen de forma oral. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los pacientes como les comentaba, necesitamos desangrar. Entonces, donde el animal ponzoñoso picó, introduce el veneno y el veneno queda allí y se va a esparcir por todo el organismo. Entonces, se debe hacer un torniquete y que la misma sangre o la misma presión elimine ese veneno sanguíneo en la zona donde el paciente lo picó, ¿sí? Entonces, hay que sangrarlo para eliminarlo de forma correcta. Ahorita, pues, esos mitos de que orine el perro, Problemas. Y a mí esa vez, normalmente ahí ok, que son cosas que de pronto a nosotros sí nos pueden servir como seres humanos, pero a nuestros pacientes o a nuestras mascotas estaría totalmente contraindicado pues este tipo de alteración, ¿sí? Entonces, los pacientes, por ende, pues siempre la ideal es en esa ocasión de los animales ponzoñosos desangrar para que la misma sangre o la vía linfática o el grosor o la presión vaya sacando el sistema, la sangre y mirar qué sintomatologías o secuelas presenta. En casos de emergencia, como les comentaba yo, que es la parte como tal del lavado intestinal, a mí me gusta implementar pues este tipo de premedicación para que el paciente o anestesia en general no sienta pues dolor y se deje manipular mucho mejor para hacer solo el lavado gástrico. Los otros que son antieméticos perdón, que causan emesis, que es la la silacina, que son tranquilizantes alfa 2, ¿sí? El otro, pues, que ocasiona pues este tipo de vómitos si se pasa bastante rápido, puede ser el tramadol que causa vómitos o cialorreas para que el paciente pues vomita. O en casos de caninos, lo mismo la cepromacina, llegado el caso. Entonces, en ese momento, lo que me importa, pues, es realizar el lavado intestinal. Entonces, como no los exámenes en algunas ocasiones, no en todas, los pacientes, pues, no sabemos si tienen un daño renal, un daño hepático de base y que esto empeora el cuadro clínico por la anestesia. Entonces, las benzodiazepinas, bueno, en la anestesia hay que cumplir 3 porciones o 3 partes o 3 tiempos de la parte de anestesia, en lo cual es la premedicación, inducción y mantenimiento. Entonces, en la premedicación a mí me gusta usar mucho las benzodiazepinas que son como el diazepam. Son bastante seguras y se utilizan para pacientes cardíacos, geriátricos, con insuficiencia renal, que su efecto secundario es casi muy mínimo, ¿sí? Eh,
El diazepam se utiliza mucho para pacientes convulsivos, entonces ese también se puede implementar. La dipirona más que todo es un antipirético que como tal pues me ayuda a que los pacientes pues no tengan fiebre, ¿sí? Entonces, o cuadros febriles de hipertermia. Entonces, se puede implementar con la parte de difedramina. Ustedes dirán, pero la difedramina pues es un antihistamínico, ¿sí? Entonces, uno pues me ayuda a que no genere reacción alérgica a lo que haya consumido o a lo que lo haya picado, ¿sí? Pero entonces, estos tres de la premedicación, diazepam, dipirona y difedramina, son medicamentos que normalmente causan analgesia, pero se tienen que potencializar para que el paciente no sienta dolor y de pronto ingrese en más plano en ese tiempo, ¿sí? En el plano anestésico, se esté allí durante más tiempo. Entonces, la otra, pues, es la inductor, que es el fentanilo. Entonces, ahí se puede potencializar lo anteriormente mencionado con la premedicación, como el fentanilo. Fentanilo es un opioide de rápida acción. La dosis implementar. No les comenté, la dosis del diazepam 0,25, de dipirona 28 y de difedramina 1, del fentanilo 0,3, de la atropina 0,04 miligramos. A mí me gusta poner también de pronto este tipo de atropina para pacientes que se les disminuye mucho la parte cardíaca. Entonces se puede implementar. En esa parte inductoria ustedes pueden entubar el paciente o poner la sonda, o sea, medir la sonda, digo, o sea, preparar el paciente para la cirugía. Y ya en mantenimiento es donde el paciente está en plano y yo poder realizar el procedimiento de la parte como tal del lavado gástrico como tal. El propofol es uno de los anestésicos de acción ultra corta que normalmente pues no causa tanta repercusión a nivel renal o hepático. Entonces, si llegado el caso, tienen la oportunidad en sus veterinarias de incluir la parte del isoflurano. El isoflurano es un agente anestésico inhalatorio que se elimina vía respiratoria. En cambio, el propofol, pues, es activa, que por ende necesita una vía endovenosa para poderse administrar. Entonces, es de acción más corta, pero no me causa tanto daño renal ni hepático llegado el caso de que de que el paciente tenga. Entonces, ingreso a ojo cerrado, pero lo ideal, en caso de urgencia, pues siempre es tomar exámenes sanguíneos, como les comentaba, cuadro hemático, bioquímicas sanguíneas, o la parte como tal de la producción de orina, la máquina de orina, que me ayude a implementar o a decidir de pronto qué tipo de tóxico consumió el paciente. Eh, Entonces, como tal, es importante incluir esta tipo de anestesia que les acabo de mencionar. A mí me ha funcionado muy bien, los pacientes tienen un buen despertar, llegado al caso de que lo requieran, pero como les digo, todo esto es la parte como tal de urgencias en ese momento. Bueno, el cuarto tip, eh, como tal, es tratamientos y cuidados posteriores de la intoxicación. Entonces, en esto, eh, les comento, o yo siempre soy muy sincera. eh, Hay algunos que sí se sabe que consumieron, ¿sí? Que los propietarios lo vieron comer o no, pero hay otros que de pronto llegan así y no saben por qué están así, ¿sí? Ni qué medicamento consumieron ni nada. Entonces, como les digo, en Estados Unidos, pues ahorita está esa máquina eh, que ellos orinan o recolectan un poco de materia de producción de orina del paciente y sale qué tóxico el paciente consumió o a qué es positivo. Entonces, dependiendo de eso, pues se puede tratar, ¿sí? Para mirar qué antídoto o no se le puede aplicar o como tal. Entonces, lo principal, pues siempre realizar lavados gástricos o producir, pues de pronto la parte del émesis, ¿sí? Llegado al caso de que lleve mucho tiempo ya y el tóxico se absorbió, lo ideal es traer carbón activado. Entonces, ¿qué hace el carbón activado? Atrapa o fagocita ese tipo de toxinas, haciéndole que se inactiven y que no produzcan de pronto efectos secundarios, que es lo que no queremos. Y siempre pues tomar una vía endovenosa, preferiblemente dos, para controlar uno, la parte como tal de si el paciente ingresa en paro o no, y la otra pues de pronto del proceso de tranquilización llegado al caso.
Entonces, ahí los pacientes pueden empezar a generar una hipovolemia. ¿Qué significa una hipovolemia? Que sería de pronto ya por eh, una alteración sistémica, que el paciente de pronto esté generando algún tipo de hemorragia, una descompensación de todos los órganos y que por ende se reactiven esos ciertos síntomas y que el paciente por ende esto genere ese tipo de alteraciones. Entonces lo ideal siempre es poner una vía endovenosa para hidratar al paciente. Por otro lado, el medicamento, por así decir, estrella para cualquiera, me atrevería a decir, de pronto tóxico que haya consumido, ya sea los anteriores mencionados, paracetamol, warfarínicos, el diclofenac con naproxeno, o algún tipo de vegetal que le haya causado pues este tipo de alteración. Eh, entonces, lo que hace el fluimucil o el N-acetilcisteína es que restablece los valores de aglutinación, ¿sí? Eso quiere decir que no haga que genere un antídoto. Bueno, normalmente para explicar un poco mejor, el fluimucil, muchos lo conocemos em, como un broncoaspirante, como un broncolítico, ¿sí? Que me ayuda a despejar las vías respiratorias o el moco, ¿sí? Porque esto destruye la capa del moco y lo hace que lo expectore, ¿sí? Dos, para procesos como tal, protector hepático, ¿sí? Y lo otro es para proteger de radicales libres. Tiene esa función en el sistema como tal de los caninos o los felinos. Entonces, el N-acetilcisteína hace que se inactive y genere un antioxidante, no como tal un antídoto, pero me genera que el paciente no se progrese más a nivel hepático por el p-citocromo 450 en esta ocasión, que me genera pues una antioxidación de pronto el warfarínico que el paciente consumió. Pero entonces, ¿qué pasa? El N-acetilcisteína se va a administrar por 3 días seguidos. Entonces, la primera dosis es a 150 miligramos, la segunda dosis es a 70 y la tercera a 35 miligramos. Ustedes dirán que son dosis muy exageradas o muy altas, pero personalmente yo las he implementado en la clínica veterinaria para de pronto pacientes que llegan en ese estado bastante crítico y crónico y se agregan 3 días consecutivos. Entonces, el primer día 150, el segundo día 70 y el tercer día 35. Y es allí al cuarto día donde se toman exámenes sanguíneos para corroborar que a nivel hepático, renal, pancreático o electrolítico el paciente no tenga daños o secuelas secundarias por el consumo de este tóxico. Por otro lado, como les comentaba, en casos de urgencia, pues se tuvo que hacer vomitar con sal o agua oxigenada, recordar siempre a los propietarios o ponerlos al tanto de que pues puede ocasionar úlceras. Entonces, para eso, recuerden que el sucralfato es el o también se conoce como el aciflus, es un protector gástrico solamente para úlceras, a diferencia del omeprazol o la ranitidina, que actúa en la bomba de protones curando o protegiendo en general la parte intestinal. Pero entonces, cuando ya existe una úlcera progresiva, el sucralfato lo que hace es formar una tapa, ¿sí? Un tapete, por así decirlo, y mientras esa tapa me va regenerando la mucosa y me va generando un poco de alivio y de analgesia al momento. Entonces, por lo menos se implementar 10 miligramos por kilo, esto cada 12 horas, dependiendo del tamaño del paciente. El otro que también se puede implementar y es bastante bueno, que sirve pues para cualquier tipo de intoxicación, es el ácido ascórbico, que también se conoce como la vitamina C. Entonces, la idea pues es que generen una dosis un poco alta, que en este caso pues la que manejo es de 30 miligramos por kilo. Entonces, lo que va a hacer es que normalmente los warfarínicos en general o las toxinas hacen que a nivel del sistema de los glóbulos rojos genere una metahemoglobina. Entonces, hay un secuestro de oxígeno y que el paciente pues presenta ese decaimiento y deterioro como un paro cardiorrespiratorio, convulsiones, decaimiento o anorexia en su momento. Entonces hace que esa metahemoglobina se convierta a hemoglobina, que ya sería lo ideal para oxigenar la sangre. Entonces, ese ácido ascórbico me hace que ese proceso, por ende, no suceda, ¿sí?
perdón, que suceda como tal y se convierta en metahemoglobina en hemoglobina. Y por último, la corrección siempre principal de la parte de la carga de electrolitos o los líquidos del paciente. Entonces recuerde que está sodio, potasio, cloro, entre otros. Entonces eso también me genera un desequilibrio y así es muy difícil de que el paciente pueda salir adelante. Entonces, lo otro es que nosotros pues entramos en algunas ocasiones siempre a ciegas con un paciente intoxicado, porque en algunas ocasiones, como les comentaba, no se sabe qué tipo de fármacos incluyó en la dieta, eh, el propietario o aparte él consumió otra cosa. Entonces ahí es muy difícil, ¿sí? Llegado el caso, ahorita como les digo, la máquina es la más específica para ese tipo de alteraciones, ¿sí? Pero cuando no está esa máquina, pues la idea es conformarnos en algunas ocasiones con ese tipo de exámenes, mientras pues la tecnología va avanzando y pues vamos mejorando un poco la parte profesional y la atención a estos pacientes con intoxicación. Entonces, cuando ya pasa mucho tiempo, ¿sí? O puede ser en el momento de urgencia, los pacientes pueden quedar con secuelas. Entonces, una de las secuelas más conocidas es la parte, pues, de convulsiones esporádicas, ¿sí? O tremores involuntarios en todo el cuerpo. O que el paciente quede a ciega, ¿sí? ¿Por qué? Normalmente recuerden que una convulsión que tenga el paciente hace un deterioro total de la parte de la visión, generándole ceguedad en el momento y que, como les comenté, los 12 pares craneal generan pues tipo de alteración, ya sea para deglutir, comer, entre otros tipos de factores de nervio. Entonces, eso es más que todo cuando lo consumen, ¿sí? A nivel como tal por picadura, en el peor de los casos se quita el tejido porque eso puede causar necrosis a futuro. La idea pues es desangrar siempre que esa sangre o la parte de la vía periférica, sáquenme todo eso para que de pronto se regenere más rápido el paciente, ¿sí? Entonces, una de las medicamentos recomendables, me gusta implementar el neurobión y la vitamina A. Entonces, el neurobión es un protector neurológico, que así el paciente haya presentado convulsiones, genera una protección y por ende una analgesia al tiempo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Esto no hace que el paciente le quiten de totazo o totalmente la parte de las convulsiones. Lo que hace es que el peor de o sea, el progreso que lleva la enfermedad no evolucione más aún, ¿sí? Y la vitamina A es un protector visual. Normalmente estos dos medicamentos se pueden conseguir de uso, pues, humano, ¿sí? Referente a esto, es una pastilla para 10 kilos, tanto el neurobión como la vitamina A, dependiendo del peso de su mascota o del paciente en consulta. Y por último, el quinto ítem, que es la parte de medidas preventivas y educación sobre el seguro productivo de químicos y medicamentos. Entonces, es importante que en consulta, pues nosotros tengamos una buena anamnesis y comunicación con el propietario, para que él nos cuente la verdad llegado el caso y nosotros saber cómo manejar el paciente y ayudarlo, que es lo que nosotros querramos. Entonces, ellos tienden pues a medicar, ¿sí? O sobremedicar bajo ninguna supervisión veterinaria, ni médica, ni nada. Entonces, acá les dejo esta frase bueno, este texto, que normalmente pues se necesita educar a los propietarios, el cual pues es indicar qué medidas, perdón, educar a los propietarios es indicar que medicar a sus mascotas con fármacos de uso humano no va a curar sus enfermedades que presentan. Pueden generar un daño agudo a crónico de forma irreversible. Entonces, en esta ocasión, también les digo la frase mucho a los propietarios, dura tanto como los cuides. Si el propietario es irresponsable, si tiene plagas en casa, deja venenos por todos lados y aparte de los animales, entonces hay que tener en cuenta eso. Lugares donde mi paciente o mi mascota no vaya a entrar y sé que de pronto él no va a comer o a consumir ese tipo de warfarínicos, ¿sí? O aparte que yo por hacer más que mi paciente lo vea con dolor o algo, le doy tal pastilla y mejoró un tiempo, pero el paciente luego decayó el triple o hasta más. Entonces, por eso es importante concientizar a los propietarios
en eso de que dejar de medicar y preguntar a San Google si está bien o está mal, ¿sí? Porque a veces dice que está bien sin generar pues lo que nosotros como médicos veterinarios, como les dije, hay una afección más que todo hepática y renal que puede ser casi de forma irreversible por este tipo de medicamentos. Entonces, eso era todo lo que les quería compartir la noche de hoy. Ahora vamos a pasar a la sesión de inquietudes y preguntas. Ya pueden encender sus audios o sus cámaras si así lo desean. O llegado el caso, pues recuerden que el chat está activo por si desean escribir. Bueno, me hacen una pregunta que normalmente pues ellos ya no hacen, bueno, según tu experiencia, ya no realizas torniquetes cuando hay picaduras para la parte de, de animales ponzoñosos, ya que pues genera necrosis y amputación. Normalmente, pues en algunas veterinarias y clínicas, la parte de antídotos es muy difícil de encontrar, ¿vale? Y son demasiado costosas. Entonces, y dependiendo en algunas ocasiones, el antiofídico eh, son demasiado caros y debe ser muy fresca y el banco que de pronto esté cerca va a ser muy difícil encontrarlo. Entonces, nosotros no podemos dejar que el veneno se expanda por lo mismo, porque eso me genera necrosis. Más que todo cuando, digamos, son de arañas, lo que yo no, o sea, la parte de torniquetes no, sino es dejar avanzar y mirar que esa piel se caiga, porque eso se va a pudrir. Entonces, lo que hacen, o lo que yo hago normalmente, pues es retirar esa porción y mirar cómo el paciente responde. Pero cuando no hay antiofídicos, lo recomendable sí no es realizar torniquetes, sino desangrar a presión para que la sangre o el veneno fluya y por ende pues no se expanda la parte cardíaca. Entonces, sería como mi recomendación que yo lo he pues practicado y ahí han salido adelante los pacientes. Me preguntas también, ¿la ranitidina es antes o después del lavado? Con oxigenado en caso de warfarínico sería después, pero como te digo, es mejor la parte del sucralfato, ya que la ranitidina o el omeprazol, si vas a utilizar pues ese método, solo te va a cubrir o proteger la bomba de protones a nivel del estómago. En cambio, el sucralfato me genera una película que me ayuda pues a lubricar e hidratar la parte de la úlcera y que el paciente pueda salir un poco más rápido de esto, ¿sí? Eh, ¿Qué antieméticos podemos utilizar? Bueno, me preguntas que en caso de vómitos, ¿qué tratamiento podemos usar? Entonces, cuando los pacientes tienen ya un vómito perfuso y la parte como tal del, del warfarínico se absorbió, entonces lo ideal pues es hidratar el paciente, ¿sí? Existen tres medicamentos para controlar el vómito, ¿sí? Son, se conoce la serenia es un antiemético que te cubre por 24 horas, la cual es una sola dosis cada 24 horas. El otro es el ondansetron, esto te va a cubrir por 8 horas y el otro es la metoclopramida que también te cubre por 8 horas. Los tres actúan en la zona del gatillo zona del gatillo a nivel cerebral, ocasionando pues que el paciente no genere más vómitos, ¿sí? Em, y lo otro es que la metoclopramida, si el paciente tiene diarrea, estaría contraindicada porque aumentaría el peristaltismo intestinal, pero los otros los puedes implementar.
Bueno, el caso como tal, pues hay que ver dosis respuesta que me preguntan en caso de que el paciente genere miastenia gravis, envenenamiento que se puede utilizar. Entonces, como les digo, cada sistema inmunológico es muy diferente al de cada uno, ¿sí? Entonces, uno te puede dar convulsiones, otro ceguera, otros daño cerebral en coma. Entonces, ahí tú tienes que ver también calidad de vida del paciente. Si tú ves que de pronto el paciente ya no va a deglutir, no va a comer, no va a caminar, no va a relajar esfínter, entre otros, eh, entonces tienes que observar y también proponerle al paciente o al propietario a tal punto de que tú vas a realizar lo que más puedas, pero si tú ves que la vida del paciente ya no compite con ella, pues lo mejor es descansar, ¿sí? Realizarle pues la eutanasia. Cuando el caso de miastenia gravis, lo que normalmente pues recomiendo siempre es un protector neurológico. Eh, Normalmente lo que hace ellos pues es causar una alteración nerviosa como tal, que el paciente pues quede, por así decirlo, pues en coma, ¿sí? O en alguna alteración autoinmunológica completa y que el paciente pues no degluta, no coma. Entonces, llegado el caso, pues se puede tratar con protectores neurológicos como el Neurobión. En ese caso también he implementado el cannabis medicinal que me ayuda a desinflamar la parte muscular y nerviosa, que es el único que atraviesa también la parte nerviosa para desinflamar. Y esto, realizar terapias físicas del paciente. Y proponer eso, sí, lo que te digo. Entonces, protectores neurológicos y máximo para la parte desinflamatoria, la parte del cannabis medicinal. Lo otro también se me olvidó mencionar es que, recordando un poco lo de la miastenia gravis, lo que causa también es que ellos producen unos anticuerpos que van a destruir la parte de los receptores musculares. Entonces, ahí también puedes agregar la parte de glucosamina y condroitina para no perder masa corporal del paciente, ¿sí? Entonces, en ese caso es bastante complejo y cuando los pacientes llegan pues hasta ese punto. Entonces, ahí tendrías pues que ver varias opciones de medicamentos y si no funciona, es mejor proponer pues al propietario. Bueno, muchachos, entonces si todo les fue muy claro, recuerden que el material de estudio se lo suministro con la asesora. Ella se encargará de suministrárselo a sus correos en conjunto con los certificados si ustedes así lo desean. Entonces, espero tengan una feliz noche, un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad.